A ver, te voy a explicar el problema del parcial, ¿va? Fue el que me explicó Aguirre, entonces no tenemos de otra. Lo que primero que tenemos que hacer es dividirlo en partes, en diferentes diagramas de cuerpo libre. Vemos aquí el primer cuerpo y lo que tenemos que hacer es usar no estos ejes, sino estos ejes, me refiero, sino estos. Los mismos, pero girados. Precisamente se llaman como ejes girados. Están así como... Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la fuerza normal de todos los cuerpos, la tensión, porque ahí tenemos una cuerda, y el peso, que es el único que sale vertical. Fíjate, si usáramos estos ejes, quedaría aquí la tensión, aquí la fuerza normal, y el único que estaría como sobre los ejes en realidad es el peso. Entonces tendríamos que sacar componentes de estos y pues es una lata. Entonces matemáticamente es más conveniente usar estos de acá, porque ya todo queda así, sobre los ejes. ¿Viste qué bonito? Y lo único que se nos sale es esto, el peso. Entonces, tenemos que para el peso hay un componente en X y un componente en Y. Además de eso, tenemos las fuerzas de aceleración, que sabemos que va para acá por el peso y el ángulo. Aceleración. Y su obvio componente o su par, que es la fricción. Pero esto se ve del asco. Entonces vamos a ponerlo bonito. Y vamos a ponerlo de manera que veamos cuál es el ángulo. El ángulo aquí es 50 grados, ¿cierto? Y este es como nuestro plano, donde va el cuerpo. Entonces pon tú que de aquí sale el peso. Así estaría la fuerza normal. Acá la tensión. Bueno, más larga. La fuerza de fricción. Fuerza de fricción. Tensión. Peso. Normal. Y aceleración. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Ya sabemos que estamos usando estos ángulos. Y por lo tanto sabemos que tenemos aquí componentes para el peso aquí en Y y en X. Lo que necesitamos ahora es determinar los ángulos. Y es más fácil verlos si ponemos los ejes normales. Es como fusionar estas dos, ¿sabes? Y así ya podemos ver que este 50 se traslada aquí. 50. Y por ángulos opuestos aquí tenemos otros 50. Y luego aquí también tenemos otros 50 y acá también. Vamos como sí, no, sí, no, sí, no, sí. Ya con eso podemos empezar a trazar nuestra fórmula de suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración del primer cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a fijar en el sentido de nuestros ejes, porque al nosotros ponerlos así, esto es positivo y todo lo que esté atrás es negativo. Arriba es positivo, abajo es negativo. Y así se tiene que trasladar en todo el sistema. Checa. Aquí, así. Aquí, así. Y aquí, así. Vamos a usarlo después. Pero en fin. Este orden nos dice que tensión y fuerza de fricción son ¿qué? Positivos. ¿Cierto? Entonces vamos primero con todas las X positivas, que serían tensión más fuerza de fricción menos, que teníamos aquí, W seno de 50. Y lo sabemos porque aquí tenemos nuestro ángulo. Perdón, el ángulo sería este de acá. Pero sí me entiendes, ¿no? Aquí, 50. Tenemos el 50. Y el apachurrón es coseno, entonces lo que queda libre es seno.
Entonces esta cosa es 50 seno, no, W seno de 50, ¿ok? Por la regla del apachurrón. Este es coseno y este seno. ¿Va? ¿Sí? Sí, va. Esto es igual a masa, que es 80 por aceleración, que si lo vemos aquí reflejado es negativa, menos a. Ahí queda. Entonces, esa es nuestra primera ecuación. La vamos a retomar en un segundo. Solo hay que determinar también de una vez fuerzas en Y. Las fuerzas en Y que nuestro diagrama indica son la normal y el peso en Y, precisamente. Entonces, fuerza normal como positiva, menos peso en Y negativo por masa. Pero ¿qué pasa con la aceleración? O sea, en sí no hay movimiento en Y. Si te fijas, en ningún momento se mueve el cuerpo así como... Entonces nuestra aceleración en Y es 0. Lo que nos daría fuerza normal es igual a W coseno de 50. Fuerza normal, ya bien calculadito, más o menos, coseno de 50. Va. Y ahí está. ¿Podemos trabajar alguna de estas? Pues solo esta, ¿no? La tensión no la sabemos, ni idea. Luego la fuerza de fricción, que es a la normal por el coeficiente de fricción. En el problema el profesor nos había dicho que pues no había fricción, entonces era 0, ¿cierto? Pero para ponerlo bien y para poner un caso general, vamos a escribirlo. Coseno de 50 por 0. Más, no, perdón, menos el peso, que es 784, seno de 50. Esto es igual a masa 80 A. Perdón, menos A. Ahí queda. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Como ya no podemos hacerle nada a esta ecuación, a lo mejor quitar pero pues nada más. Tenemos que pasar al siguiente cuerpo, que es este de aquí. El segundo... Ay, diablos. El segundo cuerpo. El segundo cuerpo sale así. Vamos a hacer de nuevo el diagrama para verlo más claro. Tenemos la normal aquí. La fuerza de tensión acá, porque es la misma cuerda. Y una tensión que no conocemos acá. Tensión porque también es una cuerda, by the way. Y el peso. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra suma de fuerzas en X por masa por aceleración, que nada más nos dictarían los ejes, estos mismos ejes que ya habíamos trazado acá, nos dictan que ahora la tensión es negativa, la tensión 1 es positiva, la aceleración, que por cierto nos estaba faltando, y la fuerza de fricción, aceleración y fuerza de fricción. Nuestra fuerza de fricción sería, ¿qué sería? Positiva, ¿cierto? Más fuerza de fricción. Todo va como en base a los ejes, no con base en el movimiento, vaya. Y 80, ¿cuánto es? 100 por menos A. Uy, uy. Ahí queda. Entonces, lo único que sabemos es que, de nuevo, no hay fricción. Y podemos eliminar esto ya de una vez. Y hay que hacer, solo para no descartar, la suma de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en Y nos indica de nuevo que la fuerza normal, que hay una fuerza normal positiva menos un peso negativo. 980 es el peso ya calculadito. Masa, por aceleración. No hay aceleración en Y, de nuevo el cuerpo no se mueve así, entonces es 0. Fuerza normal es igual a 980.
por despeje, ¿va? Y así tenemos nuestra ecuación 2. Esta de acá. La siguiente cosa que podemos hacer es nada más tomar el cuerpo 3. Entonces, tomamos el cuerpo 3. Y volvemos a hacer nuestro diagramita. Tenemos una fuerza de tensión aquí que corresponde a la tensión 1 del diagrama. Tensión 1. Fuerza normal. A veces la pongo como N, a veces como FN. Esta... bueno, esta no. La estábamos poniendo aquí. Es la fuerza de aceleración. Vaya, la aceleración. Ay, ¿qué estoy haciendo? La aceleración es la misma en todo el sistema, entonces sí va hacia acá. Si acaso esta sería la fuerza de fricción. Y el peso, que ya te dije, siempre va vertical, pero que se descompone en dos componentes por el tipo de ejes que estamos usando. Entonces, para ver esto más claro, vamos a hacer de nuevo nuestro triángulo. Y para determinar los ángulos, Aguirre siempre me dijo que los ángulos son una lata. En eso siempre nos equivocamos. Va, 40. Punto que más o menos aquí está el plano. Este es el peso que sale de aquí. De aquí. La normal. La fuerza de tensión. Ajá. ¿Qué está pasando? Ajá. Espérame un segundo. ¿Qué es esto? Sí, la tensión. Perdóname, lapsus brutus. ¿Y qué más? Pues nada, hay que trazar los ejes para ubicarnos bien. La estrella completa, sí, la estrella completa. Ya cuando seas como muy chingón, ya puedes saltarte la estrella. Pero ahorita tienes aquí aceleración, habíamos quedado, y fuerza de fricción atrás. Si dividimos esto, que es lo único que no nos cuadra, nos quedaría uno aquí y otro acá. ¿Sale? Entendiendo que este es el eje X y este es el eje Y. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no sé por qué no le puse ningún tipo de, ¿cómo se dice? Señalamientos. Vaya. Y ya me hice bolas. Ajá. Aceleración, fuerza de fricción. Y W en X. ¿Cierto? Este se traslada aquí, el 40. Tenemos que este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí. Y ahí tenemos muchos 40. Ya con esto podemos trazar nuestra fórmula de suma de fuerzas en X. Es igual a masa en X, es igual a masa por aceleración. Y pues, ¿cuáles son nuestras fuerzas en X? Recuerda que seguimos usando este sentido, porque así van, o sea, así lo determinamos desde el primer momento, que todo lo que iba para acá iba a ser positivo. Entonces, tenemos que nuestro peso en X es positivo, nuestra, ¿cómo decías? Nuestro peso en X, ¿qué se escribe? ¿Qué se escribe? X solo seno de 40 menos tensión 1. Oh, madre del cielo.
Más fuerza de fricción. Y ya. Ok. 70, que es la masa por menos A. Entonces, ¿aquí qué hay? Déjame ver, un segundo. Uy. Ya me ordené. Va. Entonces, tenemos aquí que tensión 1 es igual a W seno de 40 menos 70 menos A. Y entonces lo único que tenemos que hacer ya con estas tres ecuaciones es sustituir, por ejemplo, esta dentro de esta y consecutivamente esta dentro de esta. ¿Ok? Es como un gran acordeón. Fíjate. Aquí ya conocemos T1 y va a quedar bonita. Y después de conocer T1, lo único que nos queda conocer es esto. Y esto lo podemos sustituir aquí. Es un acordeonzote. Entonces, si hacemos eso, vamos a tomar esta desde acá. Y vamos a hacer... A ver, vamos a hacerle así. Tensión. Hay que despejarla de aquí. Tensión es igual a 100 menos 100A es igual a menos 100A. Ay, perdóname. Más 100A más 1. Entonces, esto es lo que vamos a usar. Tensión. Vamos a sustituirlo aquí. Ay, Dios. No, esto no está. Ahí queda. Entonces esto se traduce en que tensión ya no es tensión, sino esta definición de acá. Va 100 A menos T1 y T1 es esto. Entonces de nuevo vamos a sustituirlo. Con esta definición de acá. Seno de 40 menos 70 por menos 1. Ya tenemos todo esto que se resumiría en tensión. Menos 784 seno de 50 menos, es igual a 80 menos A. Y al despejar todo esto, ya nos debería dar A, que si no lo hice mal, debería dar menos .6385. Luego A la sustituimos en alguna de estas, ¿en cuál? En la que te guste. Aquí, por ejemplo, podemos sustituir A para sacar tensión. Y luego tensión 1 aquí y aceleración. Y ya tenemos todo.